Todos los que se conectan a Palabras Más del canal Vox Move, soy Beto Díaz y quiero darles la bienvenida a este episodio y hoy nos acompaña para seguir hablando sobre las propuestas en Bogotá de este equipo de Ciudadanos Renovemos, pues nos acompaña Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez, bienvenido a Palabras Más y al canal Vox Move, Juan Carlos. Beto, gracias por este espacio. Estoy muy complacido de estar acá. Importante que la ciudadanía se esté informando sobre los candidatos que deben llegar al Congreso de la República. Bueno, Juan Carlos, yo quisiera empezar este episodio, pues mirando su perfil de economista, ¿cierto? El gobierno se sigue endeudando, eh, han sacado unos bonos, ¿cierto? ¿Y qué implica eso, digamos, para podérselo hablar en términos, eh, pues para que la gente que nos ve entienda qué significa, digamos, los bonos que sacó el gobierno del presidente Gustavo Petro en la realidad de los colombianos? ¿Eso qué nos va a implicar, digamos, a futuro a las nuevas generaciones? ¿Y qué consecuencias tiene, digamos, este tema de que el gobierno se siga endeudando y esté sacando bonos para poder financiar lo que va a ser el 2025? Bueno, lo primero decirle a la ciudadanía que es muy importante estar revisando las decisiones que el gobierno toma por nosotros. Esto porque cada decisión que toma el Ejecutivo afecta nuestra calidad de vida. Y como tú bien lo has mencionado, esa justificación de la deuda tiene que tener un sustento técnico muy importante porque esto va a comprometer la estabilidad financiera del país. Lo primero es que tenemos que hablar del déficit fiscal estructural que tenemos en Colombia. Más del 60% del PIB está comprometido. El problema de la deuda que sacó hoy el gobierno fue que pactó una tasa mucho mayor a la que podría haber pactado si hubiera respetado el procedimiento de planeación de la deuda. Lo que significa que al colocar estos bonos TES, y cuando vaya a pagar este dinero, los colombianos vamos a tener que sacar más del bolsillo para poder pagar esta deuda. Aquí hay un problema estructural. Lo primero es reconocer que el país no tiene recursos y que muchos de los gastos que tiene este gobierno nacional son injustificados. Ustedes han escuchado en noticias la creación de diferentes embajadas. Tenemos un ministerio por 1.2 billones de pesos que no produce ningún solo resultado. En vez de mantener este tipo de gastos que podrían tener un retorno en la inversión pública con unos resultados mucho más concretos, se mantienen estos gastos y a pesar de que estamos casi a punto de quebrar la regla fiscal, el gobierno decide endeudarse más con la excusa de que no le pasaron la reforma tributaria. Al final de esto no lo va a pagar Petro, esto no lo va a pagar el ministro de Hacienda Germán Ávila, esto lo vamos a pagar los colombianos de nuestro bolsillo. Y quiero dejar esta anotación que me parece que es un mensaje muy importante para la ciudadanía. Y es que este gobierno se ha caracterizado por pasar malas reformas sociales. ¿Necesitamos una reforma laboral? Sí, pero ¿quién paga esos derechos laborales? ¿Necesitamos una reforma pensional? Sí, pero ¿quién lo va a pagar? Las generaciones futuras. Entonces lo que va a suceder es que aparte de que hay unas reformas andando y que tienen un limbo jurídico por definirse, no tenemos la plata ni para financiar esas reformas que son tan importantes, ni para financiar esta nueva deuda. El nuevo presidente tiene un reto importantísimo para poder recuperar las finanzas del país. ¿Quién va a pagar la nueva deuda de Petro? Van a ser nuestros jóvenes. ¿Y cómo, digamos, venimos endeudados, digamos, de lo que fue la pandemia, ¿cierto? Sí. Seguimos ahora endeudados. Digamos, ¿cuál es el destino o cuáles deberían ser las políticas que se deberían empezar a implementar, Juan Carlos, para mitigar un poco esas deudas? Porque al final y al cabo, usted dice, no, no tenemos una economía o que se esté generando a un ritmo que podamos solventar, digamos, lo que tenemos. Y tan así es que tenemos, digamos, la reforma a la salud, o bueno, todo el tema de la salud que está pasando por el tema también de dineros, y pues vienen varios proyectos, el incremento del salario mínimo que aumenta también, digamos, los proyectos que tuviera, digamos, o el distrito o las gobernaciones, en fin, el poner en marcha nuevamente esos proyectos, hay que volverlos a calcular cuánto financieramente van a valer realmente. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál debe ser la política que se debe empezar a implementar para hacer una economía responsable para las generaciones futuras? Bueno,
Lo primero es que hay que pedirle al nuevo gobierno que haga una racionalización de los gastos. Miren, en los últimos 3 años, el incremento en gastos de personal ha aumentado en 100 billones de pesos en este gobierno. Mira, Beto, esto es un exabrupto para las finanzas públicas. Esos 100 billones de pesos se ve representado también en costos altísimos de corbatas y de contratos de personas que están empleadas por el Estado y que no producen resultados, sino que hacen parte de una acción política, de un fanatismo político-económico en el que se paga favores políticos. Entonces, lo primero que toca hacer es reorganizar la casa y necesitamos racionalizar los gastos. ¿Con qué fin? Vamos a señalizar al mundo que tenemos consistencia y solidez económica. Necesitamos recuperar la confianza inversionista. Ahora, este gobierno se le ha olvidado una cosa. Es importante los derechos civiles y las libertades civiles. Es importante. Es importante garantizar los derechos constitucionales. Es importante. Pero ¿quién paga por eso? Los contribuyentes y las empresas. Este gobierno, su principal falla es que nunca, ni siquiera en su Plan Nacional de Desarrollo, habla de productividad y de competitividad. Pero ¿cómo vamos a pagar eso? Es decir, las empresas van a seguir pagando más impuestos para poder pagar en lo que se está endeudando este gobierno y lo que tenemos de la deuda de Sí, atrás. yo creo que si impulsamos los sectores económicos, necesitamos industrializar el campo para que nuestros commodities tengan más valor agregado y podamos derivar más ingresos de las exportaciones. Segundo, fortalecer con competitividad y con productividad los sectores productivos para que la brecha entre costos laborales y productividad se cierre y las empresas estén en capacidad de generar más ingresos. Si generan más ingresos, pueden aumentar el salario mínimo, que es hoy la falla, que me gustaría que habláramos de eso, Beto, que sería muy interesante para la ciudadanía. Y dos, podrían pagar más impuestos. Si nosotros fortalecemos la economía desde la confianza inversionista, mostrándole al mundo que estamos en la capacidad de apretarnos el cinturón, de revisar los rubros que hemos destinado para la inversión pública para que tengan mejores resultados, que somos austeros, que estamos fortaleciendo a las empresas, que facilitamos el comercio, vamos a generar mayor confianza inversionista y vamos a traer ese capital del exterior. Y adicionalmente, si fortalecemos a estos sectores productivos, vamos a poder generar más recaudo. Aquí la política no debe ser aumentar impuestos. Necesitamos un sistema tributario competitivo. Y esa sería la forma. Que creo nos toca reducir sustancialmente el tamaño del Estado. Juan Carlos, porque uno tiene la sensación de que, digamos, en el pasado, digamos, hablo de mis abuelos y que, digamos, vivían con un salario mínimo y alcanzaba hasta para comprar una casa, ¿cierto? ¿Por qué hoy el salario mínimo, y ahondando un poco sobre el tema del salario, por qué hoy ya el salario mínimo no alcanza? ¿Y por qué hoy los técnicos dicen, oiga, subirlo de esta manera es una manera irresponsable? Bueno, lo primero de eso es que para poder subir el salario mínimo, las empresas tienen que estar en la capacidad de pagarlo, ¿cierto? El 97% de nuestro tejido empresarial está compuesto por empresas de micro, pequeña y medianas empresas. Esas empresas, sobre todo las pequeñas y las micros, funcionan con un margen muy reducido. Entonces, ¿cuál es la razón de eso? La razón de eso es que estas empresas tienen una productividad muy baja. Si revisamos en el listado de la OCDE de los países que tienen mayor crecimiento en productividad, Colombia es uno de los últimos. Crece al año menos del 1%. Y eso es muy grave. Eso lo que está mostrando es que las empresas hoy están en la incapacidad de generar riqueza, están mostrando la incapacidad de generar nuevos ingresos. Si no se generan nuevos ingresos, estas medidas del salario mínimo pues son totalmente nocivas porque van los costos laborales por un lado y la productividad por el otro. Y si los costos laborales y los costos de producción superan la productividad, no tenemos cómo generar ingresos para que las personas puedan pagar hoy su costo de vida. Pero eso no también se puede ver, y yo no hablo porque no soy técnico en tema económico, pero usted sí es una persona ilustrada y que ha ayudado también en muchas reformas en este país en tema económico. He estado 14 años en el Congreso. En su perfil. Y por eso me parece importante pues conocer su opinión y es precisamente eso. Las empresas o el gobierno colombiano tiene leyes que no ayudan a que dejen crecer estas empresas, estas pequeñas y medianas empresas. Total. Porque siento en cierta manera que nuestros gobernantes llegan allí, ¿cierto? Y usted que está aspirando ahora a la Cámara por Bogotá, llegan allá pero se ocupan como de otras cosas
Y yo creo que poco se ha hecho por la pequeña y mediana empresa. ¿En qué sentido? En que pueda crecer y pueda ayudar a crecer ese Producto Interno Bruto. Total, Beto, yo creo que haces una anotación muy importante y esto es una reflexión muy importante para la ciudadanía. Lo primero es que tenemos un estatuto tributario totalmente nefasto, totalmente anticompetitivo. Primero, cada 2 años tenemos una reforma tributaria porque el gobierno de turno es incapaz de planear bien los gastos y siempre es al alza. Subamos, subamos, subamos el gasto. Pero ¿alguien se ha preguntado por la calidad de ese gasto? Ese gasto social que tanto se ufana el petrismo, ¿cuántas personas ha sacado de la pobreza y esas personas tienen una empleabilidad y están montando empresa o se están educando o tienen empleos calificados? Eso es uno. Y lo otro es recordarle a la ciudadanía que muchas medidas han pasado por el Congreso, pero no tenemos buenas personas técnicas en el Congreso y hay que defender tasas diferenciales de renta entre las pequeñas y las microempresas. Aquí el estatuto tributario coge a esas empresas como si fueran grandes y están pagando tasas enormes. Y eso no lo podemos permitir en el país. Si nosotros tenemos un tratamiento especial para las pequeñas y las microempresas y no les cobramos tantos impuestos y reducimos ese tiempo en el que ellas transicionan de la microempresa a la gran empresa, tenemos un mejor país. Pero para eso necesitamos un Congreso que tenga una visión técnica y un Congreso que esté en la capacidad de entender la realidad política y económica del país. ¿O usted no cree que las grandes empresas no quieren que esas pequeñas empresas No. crezcan? Porque muchas veces los que llegan allí al Congreso, pues no son personas técnicas, Juan Carlos, sino son personas que vienen financiadas por las industrias, hay que decirlo claramente también. Sí, hay un tipo de lobby y eso hace parte de Ujú. la democracia, pero la ciudadanía también tiene que tener un papel muy activo en el control político y ver si un representante está, o un senador está favoreciendo intereses que son particulares de un sector o está realmente propendiendo por el bienestar general. Aquí lo que hacemos la ciudadanía, y yo vengo de un activismo político de hace 1 año y medio, y es que llegan las elecciones y despotricamos, no sé qué, y terminan elegidos los mismos de siempre porque compran votos por la misma forma de hacer política. Pero al final no hacemos un control político y nos falta superar ese poder de facto. Ese poder de facto es unirnos como comunidad para poder hacer este tema de control político. Y mira, estas personas que llegan financiadas por el lobismo llegan a apoyar, y es algo que he visto a lo largo de mis 14 años asesorando a Marta Lucía Ramírez, a John Sudarsky, a la misma Gina Parodi, y por 7 años como el jefe de asesores de Catherine Miranda. Ujú. Y es que el 70% de los proyectos de ley que pasan en el Congreso de la República, Beto, no sirven para nada. Yo las llamo la ley del burro. ¿Qué son la ley del burro? Honores, conmemoraciones, creación de fondos para El actividades día de no sé qué. culturales. ¿Y cuándo estamos hablando de competitividad, Beto? ¿Cuándo has escuchado que el Congreso de la República habla de Pues es que competitividad? estamos en plena era de la inteligencia artificial y ningún candidato ha hablado de la inteligencia artificial. Ningún candidato ha dicho, Total, oiga, ¿qué está pasando total, Beto. en cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial que nos pueda volver o más productivos? O, no, realmente creo que las personas que llegan allí al Congreso, y por eso la calidad del Congreso tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque la gente vota, pero pareciese que no se dieran cuenta que vienen unas cosas también detrás, que es eso que usted plantea, y es, hagamos leyes que realmente sean efectivas. Pero ¿cómo, digamos, se puede lograr eso? ¿Usted sí lo ve eh, factible, Juan Carlos, cuando Sí, hay señor. tantas estructuras, cuando hay una ley de garantías que eso es decir, para mí la ley de garantías pues realmente no existe? Ya hoy No, no sirve. están financiando, sacan a los contratistas a marchar, así como los sacan a marchar, los sacan a votar, y es muy difícil, por ejemplo, ustedes en la Cámara competir con candidatos, por ejemplo, que tienen toda una administración en la Una alcaldía de estructura. Bogotá, y no van a llegar seguramente esas personas técnicas. ¿Qué tan fácil es competir con esa Bueno, muy estructura? difícil, las estructuras son muy difíciles, Beto, pero hay que actuar en política con el ejemplo. Ujú. Y el ejemplo de esta candidatura es retomar cuál es la función vital del representante a la Cámara o el senador en el Congreso de la República. Más allá, pues, que es muy importante hacer el control político, muy importante hacer las leyes, pero el congresista tiene que servir de puente entre los actores de la sociedad y el ejecutivo, que es el que está liderando la construcción de la política pública. Yo he hecho un ejercicio con 7 gremios
Entre esos está aerolíneas, está salud, está fintech, están bancos, está el sector textiles, está el sector de las bebidas alcohólicas. Y con ellos lo que hemos querido es, venga, necesito sentarme con usted y entender cuáles son sus dolores. Y sobre eso hemos montado unas discusiones entre diferentes actores que hoy están dentro del gobierno para crear una agenda económica. Yo le pediría a la ciudadanía, mire, no importa por el candidato que usted vaya a votar. Vote por una agenda que tenga un candidato muy concreta para llevar al Congreso de la República. Yo tengo 3 pilares. Tengo el tema de economía, que tiene que ver todas las agendas económicas para poder promover la productividad y la competitividad de estos sectores que te acabo de mencionar. Y esto no es como sentarme y escucharme, no. Esto es de coger las cifras, entender la realidad económica, entender la realidad fiscal en la que está el país y ver cómo la política pública puede construir una agenda y representar a estos sectores que generan empleo, que generan riqueza y que pueden motivar a la generación de mayor empleo. Y creo que son por estas agendas por las que la gente debe votar. No voten por una cara, no voten porque crean que es una persona que es inteligente, no, es una persona que tenga claro qué es lo que va a llegar a ser al Congreso de la República. ¿Y cómo contrarrestar, por ejemplo, las narrativas, por ejemplo, que vienen pasando, Juan Carlos? Por ejemplo, el salario mínimo. Sí. Dicen, lo subimos. Para los que están recibiendo el salario mínimo, pues digamos, sienten, digamos, cierto alivio, ¿cierto? Pero hay una cantidad de gente también informal que les está empezando a subir. Incluso hay un debate o bueno, unas diferencias entre el gobierno nacional y el gobierno distrital en Bogotá por el tema, por ejemplo, el pasaje Transmilenio. Cosas Sí. como esas están empezando Pero entonces se crean esas narrativas. Unas diciendo, oiga, técnicamente esto no es viable, pero está la otra narrativa que empieza a echar la culpa y dice, no, es que lo que no quieren es que la gente gane bien. ¿Cómo contrarrestar esas y hacer entender a la gente que realmente el subir de esa manera digamos, el salario mínimo es un poco irresponsable? ¿Cómo se le hace entender eso a la Bueno, ciudadanía? eso me parece que es una pregunta muy interesante, Beto. Lo primero es que parte del activismo que he hecho como el man de las ideas es precisamente poner al servicio de la ciudadanía los conocimientos técnicos que tengo sobre la economía. Pero para poder dar el primer paso para que nos importen estos temas es que tenemos que sentir que nos importa, ¿no? Como que, mejor dicho, la gente aquí dice, subió la deuda. Jue madre, subió la deuda. Pero no hay un esfuerzo individual por entender qué significa la deuda, qué es lo que están diciendo unos y otros. Por eso el activismo del man de las ideas ha sido eso, informar a la gente. Sé que la gente vive con muchas cosas, todos tenemos nuestros problemas diarios de nuestra vida, de nuestro trabajo, de cómo sobrevivir el día a día, porque sé que en Bogotá tenemos muchas personas que están pasando situaciones muy difíciles y que no hay tiempo para pensar en eso. Pero lo que sí podemos hacer es hacer el uso de las redes sociales. Y en las redes sociales crear comunidades que son informadas. Por ejemplo, hay muchas corrientes dentro de las redes sociales que informan a los ciudadanos. Pero el primer paso, Beto, es que nos importe, que nos interese, que nos produzca curiosidad. Porque si no, lo que hacemos es comer entero. Porque lo que terminan es endeudándonos, que es lo que está pasando, y mucha gente, por ejemplo, hoy desconoce que digamos, el gobierno se endeudó y que emitió bonos, ¿cierto? Para poder pagar lo que viene este 2026. Total. La gente desconoce Y eso. la gente desconoce eso, pero es importante que la gente esté muy pendiente de la agenda pública. Eso ha sido el objetivo del man de las ideas, que le importe qué es lo que está pasando con los gobernantes. Ellos deciden tú qué comes, cuánto ganas de salario, cuánto pagas por gasolina, cuánto pagas por transporte, cuánto pagas por la ropa, por los elementos de aseo. Esas cosas nos deben importar, pero creo que tiene que venir de una voluntad individual. ¿Y cómo hacemos, Juan Carlos, para que podamos mejorar la calidad de vida de la ciudadanía? Porque realmente hoy un salario mínimo pues no alcanza. Realmente Total. es decir, una familia que viva el salario mínimo no alcanza. Alcanzará para pagar el arriendo y hacer un mini ¿Sabes mercado. cómo sacamos a la gente de la pobreza? No la sacamos únicamente con subsidios. Esos subsidios que hoy tiene el gobierno Ujú. nacional, que duran millones de años, la gente no sale. Es una trampa de pobreza. Aquí lo que tenemos que hacer primero es una planeación estratégica de los gastos en política pública que hace el gobierno nacional y preguntarnos por la calidad y los resultados que dan esa política pública. Vean, ¿cuántas personas hoy conocen los resultados del Plan Nacional de Desarrollo? Muy pocas. Muy pocas. ¿Cuántas se han preguntado, oiga, se invirtieron
Estoy hablando 60 billones de pesos en infraestructura. Eso sirvió para el comercio, eso sirvió para generar más empleos, eso acercó a las comunidades, redujo los tiempos de transporte de personas que trabajan en un municipio y van a otro. Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos. Y esa responsabilidad se la dejamos a los ciudadanos para que entiendan, para que puedan escoger mejores representantes políticos. Pero precisamente esa es la función del Congreso de la República. Pero si vamos a escoger a la persona que tiene intereses individuales, que no tiene la formación técnica, que no quiere representar a nadie, pues esas discusiones no se dan. Y por eso es que la gente hoy no cree en el Congreso. Pero si escogemos buenas personas nuevas que no estén en la política, que entiendan de la realidad económica, esa situación va a cambiar. ¿Quiere sacar a la gente de la pobreza? Entonces, sustentemos bien un incremento del salario mínimo en virtud de la productividad, que eso hoy no lo hizo Gustavo Petro, de un garrote a los empresarios, porque tienen que aportar socialmente una responsabilidad social con respecto al trabajador. Pero si se quejan, por ejemplo, los empresarios que les subieron, digamos, el salario y se quejan. Pero Beto, ¿cómo no se van a quejar? Pero yo entiendo a los pequeños y medianos. Claro, yo estoy defendiendo a los pequeños y a los medianos. Los grandes de pronto, pues estos no. Los grandes se quejan. Mira, en Colombia hay 3 millones de personas que ganan el salario mínimo y 12 millones de personas que están en la informalidad. Los 3 millones que ganan el salario mínimo no van a impulsar el consumo en Colombia. De acuerdo. Porque el incremento, pues, además... Hay una cosa en política monetaria que se llama la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es un comportamiento de decir, la política económica tiene un dicho yo puedo engañar a los actores de la economía una vez, pero no los puedo engañar 2 veces. Si la gente sabe que todo está subiendo, créanme que el consumo no va a subir con el incremento del salario mínimo. No se van a dejar engañar, porque saben que va a haber pérdida de empleo, que va a haber reducción de horas y que el ingreso futuro disponible se va a disminuir. Esas personas no van a consumir hoy más, van a ahorrar más. Entonces, esa narrativa fantasiosa del progresismo de que se va a impulsar la economía y que va a apoyar a los informales, pues es una mentira. Entonces, yo lo que creo que para poder sacar a la gente de la pobreza, este gobierno tenía que haber hablado desde el día cero de productividad y competitividad. Nosotros necesitamos fortalecer el tejido empresarial para generar riqueza. Si hay riqueza, sacamos a la gente de la pobreza, pero la sacamos a la gente de la pobreza con puestos de trabajo, con oportunidades de formación para que puedan pagar educación y con ingresos más altos. Le voy a contar un dato que es muy importante. ¿Qué hace Colombia con la chatarra que recoge el país? Se la vende a China. Todos esos residuos de aluminio, de metal, mecánica, de metal. Se la vende a China. China lo devuelve en olletas, en ollas, en hornos, en estufas. Entonces lo que hace es coger nuestra materia prima, darle valor agregado, no la compra por precios de mercado, pero luego la venden por precios mucho más altos en productos que realmente le sirven. A Colombia no le sirve la chatarra. A Colombia le sirve es que coja su chatarra y las vuelva en ollas y sartenes en una industria nacional muy fuerte que pueda proveer la demanda interna y que no dependa de las importaciones para suplir tecnologías en ollas, en olletas. Es decir, eso como usted lo pone en palabras suena bien, pero ponga cómo se podría hacer eso realidad. Es decir, ¿cómo hacemos cuando realmente, digamos, que empresarios, por ejemplo, los empresarios de la chatarra podrían pasar a hacer ese tipo de cosas? O bueno, no sé si habrá algún sector. Bueno, pues es la pregunta chatarra precisamente que tenemos que hacerle al gobierno nacional, sobre todo al Ministerio de Comercio, que creo que es una de las carteras más inútiles de este país. Uh-huh. Este ministerio debería estar pensando en estos diagnósticos muy detallados de cómo recuperar los eslabonamientos y encadenamientos de los diferentes productos, desde el commodity hasta un bien final con valor agregado. Quiero explicarme esto. ¿Cuáles son las exportaciones de Colombia? Café, esmeraldas, el petróleo y productos agrícolas, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué vale más en el mercado? ¿Un kilo de uchuvas o no sé, una tarta de uchuvas con un sabor específico propio colombiano, con una imagen colombiana? ¿Qué pasó con el café? El café lo vendemos a bultos, pero hoy, por ejemplo, Juan Valdez tiene un producto que es de valor agregado. Lo que tenemos que entender es cómo reducimos el tiempo en el que nos dejamos de ser un país productor de materias primas y nos volvemos en un país que vende productos industrializados y con valor agregado. Es que tan así estamos atrasados que en las regiones, es decir, los empresarios tienen que venir a registrar a Bogotá o los que quieren exportar. Claro. Es decir, los que quieren exportar no tienen, digamos, elementos o herramientas que dé el gobierno para que les ayude a sacar sus
digamos, productos, por decirlo de Total. alguna manera. Y por eso se ve tan congestionado también Bogotá, porque mucha gente, digamos, de Boyacá o de otras regiones en el país no tienen o no se acercan digamos, a estas entidades que son las correspondientes para que ayuden a exportar. Y termina todo haciendo trámites acá en Bogotá para poder exportar. Eso me parece una cosa ilógica en Sí, pleno yo siglo creo, mira, XXI. nosotros hace como, yo creo que unos 16 años abandonamos la política de clústeres. Los clústeres son centros de producción donde las condiciones económicas para producir son fabulosas. Entonces, por ejemplo, las que están cerca al mar son muy importantes, el puerto de Buenaventura. Pero dime, esa región, ¿qué concentración de empresas tiene para exportar o para producir y Ujú. que reducir los costos de transporte, por ejemplo? Entonces, lo que creo es que, sí, o sea, suena muy fácil en palabras decir lo que toca hacer, pero sí toca recuperar la visión de competitividad y productividad en el país para poder retomar el rumbo de la industrialización. Pero Eso Juan sí lo Carlos, tenemos que hacer. ¿pero no cree usted que eso también es de la visión que tenga el presidente que se elija? Claro, entonces, ¿qué visión? Entonces, hablemos de eso, Beto, que me parece que es muy importante. ¿Qué visión de país tenemos hoy con Gustavo Petro? Hay que reconocerle que la recuperación de los derechos constitucionales está bien, Ujú. pero eso es un montón de zanahoria para un montón de gente que está bien, que toca hacerlo, pero ¿quién lo va a financiar? Entonces nosotros, el error que ha tenido los gobiernos, y no solo el de Gustavo Petro, es de no ver los fenómenos sociales y económicos del país de forma holística. Con el salario mínimo no vamos a disminuir la desigualdad. Ujú. Con un incremento del salario mínimo, antes debimos haber preparado a los empresarios para ese incremento y los hubiéramos preparado fortaleciendo la capacidad de cómo generan ingresos y cómo generan riqueza. Entonces, si nos vamos a preocupar por la gente, está bien, pero no es suficiente, porque es que si nos preocupamos por la gente, no tenemos quien pague esos derechos nuevos adquiridos, como lo que traía la reforma laboral y como trae ahorita el salario mínimo. Necesitamos poder entregar de manera más integral, más incentivos para que la población pueda alcanzar este nivel de vida que requiere. Y digamos, usted dice mejorar la calidad de vida de los colombianos. ¿Cuál balance hace usted, por ejemplo, que ha hecho y en qué medida usted cree que le ha aportado, digamos, la actual Cámara que está entregando, la Cámara por Bogotá? ¿Cuál es el balance que usted hace Bueno, de estos lastimosamente toca 18 decir que representantes? dentro de la Cámara de Representantes hay una comisión de los representantes por Bogotá que nunca funcionó en esos 4 años. Fueron convocados para hablar de un montón de temas y hablaron de unos temas que creen que son populares en la prensa y en la ciudadanía, pero que no son importantes para el país. Si Bogotá es el que mayor aporta al PIB, nunca hubo una discusión de competitividad y productividad de las empresas que estaban asentadas en el territorio de Bogotá. Esa comisión hay que redefinirla, hay que cambiar su misionalidad, pero sobre todo hay que elegir representantes de Bogotá que estén pensando en los temas que son importantes para el país. Está bien hablar de toros, es un tema que le gusta y que es de gran importancia para la ciudadanía, pero lo que no está bien es que no hablemos de otros temas importantes que producen bienestar, como el fortalecimiento de las empresas, como el fortalecimiento de la competitividad, como el fortalecimiento de la creación de nuevas plazas, como políticas que hagan transición del empleo informal al formal. Y esto, pues, obviamente, pues, 18 representantes pueden hacer un ruido y pueden proponer políticas públicas, pero esto tiene que ir de la mano con una función que yo he venido repitiendo en esta entrevista, Beto, y es la capacidad que tiene el representante para generar puentes entre el Ejecutivo con los diferentes actores de la sociedad. Eso es el valor más importante del representante que tiene que hacer en el Congreso de la República. Y cierro con esto. Denme la oportunidad de reescribir la historia de cómo construimos la política pública en el país. Yo seré un representante que estoy en en total capacidad para traer agendas claras y las discusiones más importantes que necesita el país para poder avanzar. ¿Por qué Juan Carlos Pinzón y no otro candidato? ¿Por qué usted llegó allá y no otro candidato? Bueno, No otra Beto. persona. O fue porque, digamos, dicen, no, es que aquí me van a dar el aval, entonces, porque así son grandes, así son los candidatos. No, aquí me van a dar Beto, el estás aval. hablando muy escueto de la política, que es así, y te lo No, reconozco. es lo que pasa en el fondo. Dicen, ah, no, yo me fui a tal y estoy apoyando a tal candidato porque fue donde me dieron el aval. Pasa así, pero ¿por qué usted llega, digamos, y termina apoyando a Juan Carlos Pinzón? Bueno, yo veo en Juan Carlos Pinzón una propuesta sensata,
una propuesta que precisamente quiere hacer la función que yo defiendo en mi candidatura, y es servir de puente entre los diferentes actores de la sociedad. Juan Carlos Pinzón representa lo mejor que tiene la centro derecha. Es una persona preparada, es una persona que ha estado en el gobierno. Muchas personas lo vinculan con el santismo, pero yo creo que cada persona pues, le hace una apuesta política a un proyecto político, y condenarlo solo por esto pues me parece que es un tema injusto. Veamos la calidad de profesional y de persona que es Juan Carlos Pinzón. Yo me decanté por Juan Carlos Pinzón no porque me fueran a dar el aval. Eso no tiene ningún sentido. No, pero lo En hablo política. más que todo porque No, yo te lo digo seriamente porque pues yo sé que muchos políticos lo hacen de esta manera. Pero me decanté por él porque yo creo que el país no necesita polarización ideológica. Ya tuvimos el fanatismo político de la izquierda y nos fue súper mal. Así mucha gente no lo quiere reconocer, nos ha ido mal. Colombia está desprestigiada a nivel internacional. Tenemos problemas internacionales que se manejaron de manera equivocada. ¿Pero no tienen ustedes cerquita del fanatismo de derecha con Paloma? No, pues yo creo que es que el presidente no puede gobernar solo. Va a necesitar los apoyos, pero el presidente es el que da la línea. ¿Qué sectores de izquierda hoy ha agrupado Gustavo Petro? Dignidad, por ejemplo, Robledo, que es una figura importante en la izquierda, no está con Petro hoy. Tiene un tema de diferencias importante. No, yo creería que Petro está desagrupando Agrupa tradicional de fanatismo político. A Roy, todo este tema. Lo mejor que puede hacer un presidente es unir diferentes voces. Pero al final el presidente, y como tenemos el modelo democrático, es el que va a dar la línea. Va a escuchar a unos y a otros no. Y dentro de este país, y eso es un mensaje que le quiero dejar muy claro a la ciudadanía, tienen que caber todos. Tienen que caber desde la izquierda extrema hasta la derecha extrema. Esto no es que vamos a gobernar los de la centro derecha para los de la centro derecha, como hoy está haciendo Petro, que gobierna para su extrema izquierda. Entonces, ¿cómo pensamos en todos los actores del país? Yo creo que el país necesita una persona sensata que esté en la capacidad de escuchar a todas las voces. Juan Carlos Pinzón tiene eso, ha sido embajador, esas habilidades son muy importantes, ha sido ministro de Defensa, conoce la situación de seguridad del país, que eso es otra de mis banderas de la candidatura. Y pues alguien tiene que decidir, Beto, porque ¿cómo decidimos? Alguien tiene que decidir sobre todo, y por eso es que tenemos un sistema presidencialista. Ahora bien, si la extrema derecha no está de acuerdo con Juan Carlos Pinzón, nos vemos en el Congreso de la República, que es el escenario llamado a tener estos debates. Y estoy seguro que Juan Carlos Pinzón está totalmente en la capacidad de escuchar estos debates. No se va a hacer de los oídos sordos, como pasó con Iván Duque, que nunca escuchó las posiciones de su propia ala ideológica sobre las cosas que estaba haciendo equivocadas. No va a pasar lo mismo con Petro, que no escucha a nadie, se escucha a sí mismo y sus discursos en su mundo imaginario. Y con Juan Carlos Pinzón necesitamos ese tipo de conversación profunda. Y estoy seguro que Juan Carlos va a escuchar y va a tomar los correctivos. ¿La oposición también la habría escuchado? Yo también creo que la tiene que escuchar. Y ese es, yo creo que es el compromiso de él. Hoy en la contienda política, claramente, pues es un actor que no quiere dialogar. Pero en el gobierno de Juan Carlos Pinzón tiene que dialogar con Juan Carlos Pinzón. Y esa va a ser mi recomendación como representante de la Cámara por Bogotá. Y esa va a ser la garantía que yo le quiero dar a los ciudadanos de podemos pensar diferentes, pero necesitamos escuchar a la oposición también. Porque sin ellos no hacemos país. Bueno, Juan Carlos, se nos acaba el tiempo. Bueno, y muchas pues gracias. quiero que le explique usted a los que nos ven en este momento cómo pueden votar por Juan Carlos Rodríguez. Y bueno, pues los dejo para que nos cuente cómo pueden votar y que nos regales pues las redes sociales donde lo puedan seguir. Gracias, Beto. Bueno, soy Juan Carlos Rodríguez. Me conocían como el man de las ideas, ahora soy el man del 110. Voy por la lista Ciudadanos Renovemos, el número 110. Muy fácil votar por mí. En el tarjetón van a encontrar en la primera parte el partido Ciudadanos Renovemos de loguito amarillo. Usted marca ese logo con Ciudadanos Renovemos con una X y luego directamente se va al número 110 para que me pueda elegir y me lleve como su representante a la Cámara por Bogotá. Por favor, síganme en todas las redes sociales como el man de las ideas, el loguito 110. Estoy Instagram, Kawaii, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok y bueno, en las redes nos vemos. Vamos a tener una ronda de entrevistas esta semana, entonces los espero. Me encantaría tener un diálogo con ustedes sobre lo que debe mejorar la ciudad para que tengamos una mejor Bogotá. Beto, mil gracias. No, Juan Carlos, a usted muchísimas gracias. Le deseo también mucha suerte en esta campaña
y nada, esperemos que personas técnicas preparadas lleguen al Congreso. Entonces le Bueno, deseo Beto, mil muchos, gracias. muchos éxitos en esa campaña y a todos los que se conectaron en este episodio les agradecemos. Ya saben, a nosotros nos pueden seguir en @canalvoxmove, @palabras más con doble S, y a mí en @Beto Díaz B. A todos muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Chao pues.